Maestros, buenas noches o buenas tardes. Vienen con el tema obsesión. Es un tema que le he escuchado a varios grupos musicales. Lo cantaba Javier Solís, pero hay una versión en jazz. Hay una versión en jazz. Obsesión. ¿Por qué se los comparto? Porque ayer 30 de septiembre, ayer 30 de septiembre fue el Día Internacional del Jazz. Creo que son 13 años, creo que son 12 años desde que se empezó a festejar el jazz a nivel internacional. Creo que en el 2021 fueron 10 años y ahorita otros 12 años. Si lo han escuchado, Obsesión, busquen en Google o en YouTube Obsesión y les va a aparecer pues con diferentes artistas. La verdad yo no sé quién es el compositor o el autor o el intérprete, pero yo lo he escuchado a Javier Solís. Este video es el video 408 y les tengo tres documentos. Les tengo tres documentos. Hay un documento que se llama la epistemología del Plan de Estudios 2022. Es un documento. La epistemología del Plan de Estudios 2022. Hay otro que se llama la práctica docente en el nuevo plan de estudios, la práctica docente, y hay otro que se llama maestros. Hay una información sobre el codiseño, para este plan de estudios 2022. Voy a empezar, y bueno, vamos a compartir aquí la pantalla. Aquí está la epistemología del Plan de Estudio 2022 a la nueva Escuela Mexicana. Maestros, este tema, la epistemología del Plan de Estudios, la práctica docente y el tema del codiseño del Plan de Estudios. Maestros, estos tres temas están aquí y se los quiero compartir porque sí es importante que lo revisemos. Bueno, que le demos una leída, una analizada o una reflexión más para tratar de entender un poco más todo esto que a todos los maestros de México pues nos tiene ocupados, preocupados y ocupados. Y bueno, la epistemología del Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana, de acuerdo a la información que obtuve con la IA, inteligencia artificial, y aparte viene en el plan de estudios que ya todos revisamos, dice que la epistemología pues se basa en un enfoque constructivista, maestros, en un enfoque constructivista desde ahí que ya sabemos, pues que habla del proceso de desarrollo de los alumnos, y pues bueno, desde el punto de vista constructivista, pues se refiere, entre otras cosas, se refiere a todo lo que habla, pues Jean Piaget, de las teorías del desarrollo del niño. Considera el aprendizaje como un proceso activo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos previos. Esto del aprendizaje como un proceso activo, donde los alumnos o los estudiantes construyen su conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos previos, pues este concepto de aprendizaje lo vemos porque ya lo hemos revisado en la propuesta para la adquisición de la lengua escrita y de las matemáticas. Esto pues está desde los 80 tenemos esta información. En este enfoque, el papel del docente es un facilitador del aprendizaje, es un guía de los estudiantes para que ellos construyan
el conocimiento, su conocimiento y el docente como facilitador y como guía les proporciona a los alumnos las herramientas y los recursos necesarios para lograrlo. Maestros, esta es la función del docente de acuerdo a este enfoque constructivista. En esta epistemología del Plan de Estudios 2022, el papel del docente es que es un facilitador del aprendizaje y guía a los estudiantes en su proceso de construcción del conocimiento y les proporciona las herramientas y recursos para lograrlo. Si el maestro, si usted es maestro, no guía y no facilita el aprendizaje de sus alumnos y no les proporciona las herramientas o los recursos para lograrlo, entonces, maestro, pues entonces, no entras en ese plan de estudios 2022, algo habrá que hacer. Dice, también se basa en una visión interdisciplinaria del conocimiento. Reconoce que los problemas y desafíos del mundo actual no pueden abordarse desde una sola disciplina. Se requiere de la colaboración y el diálogo entre diferentes campos del conocimiento. Lo estamos viendo con los campos formativos, lo estamos viendo con los ejes articuladores y lo estamos viendo con la descripción general de cada uno de los campos, con las finalidades de cada uno de los campos formativos y con las especificidades de cada uno de los campos formativos en las diferentes, en las diferentes etapas o fases. En primaria fase 3, 4 y 5 y en secundaria fase 6. Entonces, pues lo estamos recordando, maestros. Este plan de estudios 2022 se basa en una visión interdisciplinaria del conocimiento. Los problemas y los desafíos del mundo actual, bueno, se van a enfrentar o se van a tomar en cuenta solamente con la colaboración y el diálogo entre diferentes campos del conocimiento. Tiene como objetivo, ese plan de estudios tiene como objetivo promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Todo esto para que los estudiantes puedan de manera efectiva enfrentar los desafíos del mundo actual y desarrollar habilidades y competencias para su vida cotidiana. Lo repito, este plan de estudios 2022 tiene como objetivo promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas para que los estudiantes, para que los alumnos de esta nueva escuela mexicana puedan de manera efectiva enfrentar los desafíos del mundo actual y desarrollen habilidades y competencias para su vida. En resumen, el plan de estudios, lo que nos dice sobre la epistemología del plan de estudios, en resumen, la epistemología se basa en un enfoque constructivista, interdisciplinado y orientado a la resolución de problemas con el objeto de formar estudiantes críticos, reflexivos y capaces de enfrentar el desafío del mundo actual. En resumen, la epistemología del Plan de Estudios 2022 se basa en un enfoque constructivista, interdisciplinario y orientado a la resolución de problemas con el objetivo de formar estudiantes críticos, reflexivos y capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual. Miren, ¿en qué consiste la descolonización de la pedagogía en el plan de estudios 2022? Porque este es otro tema. ¿En qué consiste la descolonización del plan, la descolonización de la pedagogía en el plan de estudios? ¿De en qué consiste esa mentada descolonización que todo el mundo la comenta? Bueno, nos dice que es un esfuerzo, la descolonización es un esfuerzo para reconocer y valorar la diversidad cultural del país, para eliminar los patrones de pensamiento y prácticas educativas, eliminar patrones de pensamiento y prácticas educativas donde se reflejan la dominación cultural y la opresión de los pueblos, sobre todo indígenas y afrodescendientes en México. Esto de la opresión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México y en Iberoamérica, o Latinoamérica, este es un tema que viene desde la educación para todos, que se le dio seguimiento a través de las metas educativas 2021 y en cada uno de sus informes miradas, hablando de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pues se fue dando una respuesta a nivel Iberoamérica. En el caso de los pueblos indígenas,
allá por el 2017, en el informe Miradas del 2017, que le da seguimiento a metas educativas 2021, en ese tiempo se había sugerido que a los pueblos indígenas se les dejara de decir pueblos indígenas y se les nombrara mejor pueblos originarios en lugar de indígenas. Mas, sin embargo, muchos países siguen hablando de pueblos indígenas y pues desde ahí no están descolonizando en mucho este plan de estudios. Si este plan de estudios habla de pueblos indígenas, este mismo plan de estudios no está descolonizando ese concepto. Entonces, desde el 2017, la misma OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, en su informe Miradas del 2017, dándole seguimiento a metas objetivas 2021 que empezaron en el 2010, las metas objetivas empezaron en el 2010, ellos mismos sugerían que se les dejara de decir pueblos indígenas y se les llamara pueblos originarios, como le llaman en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, acá en América Central, los gobiernos le llaman pueblos originarios, no les llaman pueblos indígenas. Pero aquí en México sigue habiendo alumnos de comunidades indígenas en la Constitución, en la Ley General de Educación, en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Todo el mundo en México sigue hablando de alumnos indígenas, migrantes. Y el documento que hay y que tenemos a nivel Iberoamérica desde el 2017 nos sugería que dejáramos de hablar de pueblos indígenas y los abordáramos como pueblos originarios, pero nadie hablando de ese concepto, nadie está descolonizando en este sentido este plan de estudios 2022. Entonces, entre las medidas principales para esta descolonización de los pueblos, como dice aquí, indígenas, yo voy a decir pueblos originarios y afrodescendientes en México, entre las medidas, pues es la inclusión de la historia y la cultura de los pueblos originarios y afrodescendientes en los planos de estudio. Ahí está la inclusión de la historia y la cultura de los pueblos originarios y afrodescendientes en los planos de estudio. Hay que promover el diálogo y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Y también otra medida es el fortalecimiento de la enseñanza de las lenguas indígenas, y hay que reconocer, aquí deberían decir lenguas originarias, y reconociéndolas como lenguas nacionales y patrimonio cultural de México. Todo esto incluye no solo el aprendizaje de las lenguas, también incluye el reconocimiento de su importancia y su valor cultural. Llámenle dialectos, llámenle como quieras, pero decir lenguas indígenas, si dejamos de decir pueblos indígenas, pues vamos a dejar de decir lenguas indígenas. Si decimos pueblos originarios, pues vamos a decir de sus lenguas originales o de sus lenguas madres. Además, busca promover esta descolonización, busca promover una educación intercultural bilingüe que permita a los estudiantes hablar y escribir en su lengua materna y en español. En su lengua materna y en español. Aquí está mejor. Se promueve una educación intercultural bilingüe que permita a los estudiantes hablar y escribir en su lengua materna y en español. Aquí los estudiantes se refiere pues a los alumnos de pueblos originarios, no indígenas, originarios o afrodescendientes. Entonces, aparte, se busca que se valore la riqueza pues, de la diversidad lingüística del país. En resumen, maestros, en resumen, la descolonización en la pedagogía, en el plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana, es un esfuerzo por reconocer y valorar la diversidad cultural del país, promoviendo un enfoque intercultural en la educación y eliminando los patrones de pensamiento. Fíjense, promoviendo un enfoque intercultural en la educación y eliminando los patrones de pensamiento y prácticas educativas que reflejan la dominación cultural, que reflejan la dominación cultural y la opresión de los pueblos originarios, no indígenas, originarios. Yo cierro este documento sobre la epistemología del plan de estudios 2022 porque voy a tomar este otro que habla de las prácticas docentes y el cambio de los planes de estudio o de los planes y programas de estudio. ¿Qué es la práctica docente o cómo debería ser la práctica docente
para cumplir con esta epistemología del Plan de Estudios 2022, con sus objetivos. Nos dice que la reforma cultural, en la reforma cultural curricular, pues se ha buscado el cambio educativo. En cada reforma curricular se busca un cambio educativo. Es crucial la participación de todos los actores escolares, especialmente de los docentes. Pues sí, es de los docentes, de los directivos, de los supervisores, inspectores, de todo mundo es crucial la participación de todos como actores. En cualquier implementación de una nueva reforma curricular es crucial la participación de todos, pero sí, los docentes más, porque en el aula es donde se aterriza y se concreta la reforma curricular. Quienes tenemos el reto de poner en marcha las propuestas curriculares en el aula, los docentes y la escuela, en función de las características de los estudiantes y los contextos en los que trabajamos. Fíjense, en función de las características de los estudiantes y los contextos en los que trabajamos. ¿Qué quiere decir aquí? Que hablando de las características de los estudiantes, pues entre muchas otras cosas se refiere independientemente de la condición del alumno, independientemente de la condición del alumno. Si acaso presenta alguna condición de discapacidad, independientemente de la condición de discapacidad, bueno, hay que poner en marcha esta propuesta curricular en el aula y en la escuela, dando respuesta a esas necesidades de los alumnos, de los estudiantes. Para lograr que el cambio curricular realmente apoye y mejore las prácticas en el aula, fíjense, para lograr que el cambio curricular realmente apoye y mejore las prácticas en el aula, se requiere la comprensión de que hay la necesidad del cambio y un compromiso con el cambio. La flexibilidad, ¿por qué la flexibilidad? Bueno, para comprender que los docentes no aplicamos fácil ni automáticamente ningún cambio curricular. Todo lleva tiempo y aparte los docentes deben de tener una actualización de calidad para la apropiación y la implementación de ese plan de estudios 2022. La apertura a nuevas formas de concebir, organizar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje. Evaluar la enseñanza y el aprendizaje. Maestros, aquí donde dice evaluar la enseñanza es sobre el maestro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo que hemos hecho ha respondido a los alumnos, a sus necesidades o no ha respondido? ¿Estamos aplicando los enfoques metodológicos que nos estaban pidiendo en el plan de estudios 2022? Estamos aplicando la metodología del plan de estudios 2017, aplicamos las metodologías del 2011, todo lo aplicamos, entonces, bueno, hay que checar, pues que vienen nuevas formas de concebir, organizar y evaluar la enseñanza y los aprendizajes. Maestros, la reflexión sobre la práctica es muy importante, hay que reconocer las mejoras y modificaciones que requiere nuestra práctica, saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y si responde a las necesidades de los alumnos. Tenemos que hacer una reflexión sobre la práctica en lo individual cada maestro. Aparte, hay que tener una disposición para abrirnos a nuevas formas de hacer las cosas y ensayar alternativas. Hay que abrirnos a nuevas formas de hacer las cosas y ensayar las alternativas. Todo esto viene en el plan de estudios, maestros. Todo esto viene incluso en el codiseño. Ahorita lo vamos a ver. La adaptación de nuestro estilo de enseñanza y formas de evaluar. Tenemos que cambiar donde sea necesario nuestros estilos de enseñanza. Ya no vamos a hablar de los estilos de aprendizaje de los alumnos, no, de nuestros estilos de enseñanza. ¿Cómo son nuestros estilos de enseñanza? ¿Y cómo son nuestras formas de evaluar el aprendizaje? ¿Cómo son nuestras formas de evaluar el aprendizaje? Eso lo vamos a ver allá en la octava sesión, la evaluación formativa, y ahí vamos a tener que hacer esa reflexión. Hay que tener una constante valoración para analizar si se están cumpliendo las mejoras previstas y sobre todo hay que tener un fuerte trabajo colaborativo para emprender los cambios. Todas estas características se tendrían que cumplir para lograr que el cambio curricular realmente apoye y mejore las prácticas en el aula.
la comprensión, la flexibilidad, nuevas formas de concebir, organizar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, la reflexión de la práctica, nuevas formas de hacer las cosas y enseñar alternativas, la adaptación de nuestro estilo de enseñanza, no los estilos de aprendizaje de los alumnos, no, de nuestro estilo de enseñanza. Hay que tener una constante valoración para ver si se están cumpliendo las mejoras que queremos, y sobre todo hay que tener un fuerte trabajo colaborativo para emprender los cambios. Si ese trabajo colaborativo no existe, los cambios difícilmente se van a emprender. Ante todo esto, bueno, nos dice que todo esto pues, no ocurre de un día para otro. Es fundamental la flexibilidad para aprender algo nuevo a pesar de nuestras creencias y diferencias. Es fundamental la flexibilidad para aprender algo nuevo a pesar de nuestras creencias y diferencias. Hay que tener con nuestros colegas y hay que contribuir a la formación integral de los estudiantes desde diferentes perspectivas, y sobre todo hay que considerar los aspectos, afectivos, culturales y sociales por los que atraviesan nuestros alumnos. Considerar las diferentes perspectivas o disciplinas que consideren los aspectos afectivos, culturales y sociales por lo que atraviesan. Aquí va mucho la parte socioemocional, sobre todo por el tema de la pandemia. Ante el escenario de cambios en los planes y programas de estudio, maestros, ante el escenario de cambios en los planes y programas de estudio en educación básica y educación media superior, o sea, en bachilleres o en preparatoria, este documento nos habla de 3 preguntas que hay que hacer para reflexionar, igual como las preguntas que nos hacen en la Cumbre Mundial de Educación de septiembre de 2022. En el informe Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación, ahí nos invita a hacernos 3 preguntas y son también muy relacionadas con estas 3. ¿Cómo hemos experimentado estos cambios como individuos y como colectivos? ¿Qué oportunidades de aprendizaje nos representan dichos cambios para nuestra práctica? ¿Y qué hemos hecho y qué más deberíamos de hacer frente a estos cambios? ¿Qué hemos hecho y qué más deberíamos de hacer frente a estos cambios? Maestros, estos 3 documentos, pues aquí están, se los comparto. La epistemología del Plan de Estudios 2022 fue una. La práctica docente y el cambio en los planes de programas de estudio que debemos de considerar para su implementación. Y terminamos aquí con el tercer documento. Maestros, para el plano didáctico del diseño creativo, hay que considerar lo que dice el plan de estudios, en la página 11 a 12. En la página 11 a 12, el plan de estudios 2022 nos habla del codiseño de los programas de estudio. Nos dice que este proceso, el de codiseño, es permanente o va a ser permanente. El codiseño asume que la contextualización de los contenidos para atender, asume que la contextualización de los contenidos para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta contextualización de los contenidos está a cargo de las profesoras y los profesores. Las profesoras y los profesores, las maestras y los maestros son los responsables o somos los responsables de que hagamos la contextualización de los contenidos para atender la parte regional, local o contextual y la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos de las escuelas. Esta tarea, la del codiseño, responde a la necesidad de actualización. O sea, por los avances en los campos de conocimiento, por la didáctica o como por los escenarios de diversidad que caracterizan el territorio nacional y las transformaciones sociales y culturales, ambientales y sanitarias, como la pandemia generada por el virus. Bueno, aquí está muy, pues muy práctico, y ya es donde deberíamos, y estamos trabajando en eso, donde deberíamos concretar el plan de estudios 2022 del programa sintético, elaborar el programa analítico y hacer el codiseño que nos pide, que se nos pide en los programas de estudio. Aparte, esto que se nos pide en los programas de estudio sobre el codiseño, esto que se nos pide,
Bueno, pues viene, aquí nos dice que viene el artículo 22 de la Ley General de Educación de noviembre de 2019. En ese artículo 22 de la Ley General de Educación de noviembre de 2019, pues nos dice que el codiseño es de observancia obligatoria, maestros. El programa sintético es de observancia obligatoria. Elaborar un programa analítico es de observancia obligatoria y elaborar el codiseño es de observancia obligatoria en preescolar, primaria y secundaria. Y hay que transitar a una visión contextualizada, flexible y realista. ¿Qué quiere decir? Que en el codiseño tenemos que tomar en cuenta esa visión, esa visión. ¿Qué vamos a trabajar con los muchachos? ¿Cómo vamos a lograr el programa analítico con el codiseño? Pero tenemos que tener una visión contextualizada, flexible y realista. Realista, lo más real que se pueda respecto a cómo se enseña en la escuela. ¿Cómo se enseña en la escuela? ¿Qué prácticas hace el maestro en el aula? ¿Qué, qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué metodología se está aplicando? Y si en verdad conoce y valora y respeta los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, maestros. Esto es muy delicado. Miren, en algunas escuelas que hemos estado o visitado, todos los maestros de secundaria comentan que los alumnos que en secundaria difícilmente pueden elaborar algunos ejercicios de problemas básicos de suma o resta o multiplicación o división. Si los alumnos no tienen esos procesos que vienen en muchos desafíos matemáticos, de leer un problema, analizarlo, comprenderlo, anticipar la operación, tratar de anticipar el resultado o dar el resultado correcto. Si los muchachos no tienen esos procesos de desarrollo de aprendizaje, hablando de la teoría constructivista y hablando del desarrollo del alumno o del niño, bueno, pues si los alumnos no pueden hacer operaciones básicas, operaciones formales, operaciones no formales, pues bueno, entonces, ¿de qué se trata esa teoría o ese enfoque constructivista en los planes de estudio o en el plan de estudios de 2022? ¿De qué se trata ese enfoque constructivista que señala la epistemología del plan de estudios 2022? Si es cierto que los alumnos están batallando para resolver problemas matemáticos o de cálculo mental, bueno, pues hay que retomarlo, hay que transitar a una visión contextualizada, flexible y realista y trabajar lo que se necesita en estos momentos. Entonces, pero sí hay que revisar en cómo se enseña en la escuela, cómo se enseña en las aulas. Entonces, desde aquí es un reto para los maestros ubicar a los alumnos en qué procesos de desarrollo se encuentran, hablando del enfoque constructivista, y pues tomar decisiones contextualizadas, flexibles y realistas. Hay que tomar en cuenta pues la diversidad, porque México es un país muy diverso. México es el país con más diversidad cultural de todos los países de Latinoamérica. Y bueno, hay que tomar en cuenta el carácter didáctico y curricular diferenciado. Fíjense, hay que tomar en cuenta el carácter didáctico y curricular diferenciado y hay que responder a las condiciones personales. Hay que responder a las condiciones personales. Hay que darle respuesta al alumno en sus necesidades específicas. Hay que darle respuesta al alumno en sus condiciones personales, sociales, culturales, económicas, pues de todos los estudiantes, pero aquí donde dice el codiseño pues tiene que tener un carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales. Aquí donde dice condiciones personales, pues es independientemente de que el alumno tenga alguna condición de discapacidad o no, bueno, hay que buscar ese carácter didáctico y curricular diferenciado para darle respuestas a todas esas condiciones personales, a todas esas condiciones personales. Voy a quedarme en personales, porque pues lo vemos en la escuela, 5 horas en la escuela, 19 horas del día está afuera y 5 horas está en la escuela. Entonces vamos a tratar de, en el codiseño, pues tener una visión pues muy contextualizada, muy flexible y muy realista. Y desde ahí, pues hay que poner en práctica o hay que considerar pues la diversidad de saberes, los maestros tienen que tener saberes y hay que tomar en cuenta o hay que implementar pues un carácter didáctico y curricular diferenciado, el codiseño,
tiene que tener ese carácter didáctico y curricular diferenciado que responda a las condiciones personales de los estudiantes, que responda a las condiciones personales de los estudiantes. Así lo establece el artículo 22 de la Ley General de Educación. Así nos dice el documento, el Plan de Estudios 2022, de la página 11 a 2. Maestro, esto está interesante, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, hay que compartirlo. Les acabo de compartir 3 documentos, uno que habla sobre la epistemología del Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana, y luego ahí mismo habla sobre la descolonización. ¿A qué se refiere en el Plan de Estudios 2022 de la Nueva Escuela Mexicana? El otro documento es la práctica docente. La práctica docente, pues, para hacer los cambios que requiere, pues, este plan de estudios para su implementación. Y el otro artículo es el del codiseño. Ya saben que ahí nos dice que el artículo 22 de la Ley General de Educación, cuando se habla del codiseño, tiene que ser flexible, tiene que ser real, lo muy real, y tiene que responder a las necesidades de los alumnos en cada uno de los grados, en cada una de las escuelas, en cada una de las comunidades donde están. Es todo, maestro. Este es el video 408, y nos vemos hasta el siguiente video.